Y seguimos aquí en Radio Informarte, seguimos analizando la actualidad del Uruguay y del mundo, y en este caso vamos a mirar hacia lo que tengo a mis espaldas, el Parlamento uruguayo, el nuevo Parlamento del Uruguay, porque el pasado 15 de febrero Uruguay vivió un importante cambio en su escenario político con la asunción de los nuevos senadores y también de los nuevos integrantes de la Cámara de Representantes. Momentos de mucha emoción, de mucho reencuentro, también de caras nuevas que han entrado al Parlamento, fueron los que protagonizaron la escena el pasado sábado 15 de febrero, una suerte de preámbulo de lo que se va a vivir el próximo 1 de marzo, nuevamente en el Parlamento Nacional y posteriormente en la Plaza Independencia con la asunción del presidente electo Yamandu Orsi. A nivel parlamentario, como les decíamos, desde el pasado 15 de febrero tenemos nuevo Parlamento en Senado y en Diputados en Uruguay. Y uno de los movimientos más destacados en el comienzo de esta semana, después de la asunción formal del 15 de febrero, fue la incorporación de Gustavo González al Senado, representando al Partido Socialista, un cambio que se produjo dado que el senador Gonzalo Sibila dejó su banca para integrarse al nuevo gobierno de Yamandu Orsi como el nuevo titular del Ministerio de Desarrollo Social. Vale la pena destacar que Gustavo González no es un nombre nuevo, podríamos decir, en la arena política y social de nuestro país. Tiene una trayectoria que abarca desde el sindicalismo hasta el cooperativismo y que ha demostrado además a lo largo de los años un firme compromiso con las causas sociales. Su experiencia como dirigente sindical, también su papel destacado en la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, la FUCBAN, lo han posicionado como una voz claramente influyente en varios temas sociales y particularmente en lo que tiene que ver con derechos laborales y obviamente el tema de la vivienda. Recordemos también en este breve resumen que estamos haciendo para ustedes aquí en la introducción que durante más de una década González trabajó de forma incansable en la promoción del modelo cooperativo de vivienda en diversos países de América Latina, África y Asia, una labor internacional que no solo fortaleció su visión global sobre las políticas de vivienda, sino que también ayudó a enriquecer su perspectiva sobre las realidades sociales y también económicas de diferentes comunidades. Su reciente publicación con La mochila de la esperanza por los caminos del mundo justamente recopila estas experiencias y estas reflexiones de las que seguramente también vamos a estar hablando en esta entrevista. Bueno, además de su labor en FUCBAN, González ha sido una figura clave en la discusión sobre, por ejemplo, la reforma de la seguridad social en Uruguay. Recordemos cuando este debate estaba en el centro de la discusión política y social y la voz de Gustavo González era una de las que estaba justamente allí marcando posición al respecto de esta discusión. Y algo muy interesante, de lo que seguramente también vamos a estar hablando y me interesa muchísimo como periodista, pero también como ciudadano. Él ha manifestado su preocupación en varias oportunidades también por el desinterés político de una parte significativa de la población. Un fenómeno propio de este tiempo que estamos viviendo. Bueno, sobre esto y mucho más seguramente que se va a desprender de este diálogo, tenemos el enorme gusto de conversar en los próximos minutos aquí en Radio Informarte con el senador del Partido Socialista, Gustavo González. Vamos a tratar de incluir también, obviamente, sus prioridades en esta nueva etapa legislativa, sus perspectivas sobre la vivienda, la seguridad social, otros temas de actualidad que impactan, obviamente y fuertemente, en nuestra sociedad. Y esa es la apuesta en los próximos minutos. Senador Gustavo González, bueno, Gustavo, como lo conocemos quienes hace tantos años conversamos con él en las calles, en las entrevistas, etcétera, etcétera, te estamos viendo y te estamos escuchando. Gracias
por estos minutos en Radio Informarte. Bienvenido. Gracias, Martín. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia, reencontrarnos después de tiempo. Sí. Y bueno, estamos a las órdenes de todas las preguntas que desees realizar. Y me siento muy bien al verte nuevamente. Bueno, la verdad que una alegría enorme compartir este rato, Gustavo. Primera pregunta como para entrar en clima, ¿no? Y empezar a analizar varias aristas, porque yo en esta introducción traté de abarcar todo lo más posible sobre tu vida, evidentemente sobre lo que ha sido las etapas que han justamente marcado esa trayectoria y esta etapa nueva, que es muy importante. Eh, claro, la figura de Gustavo González, a mí particularmente, en aquella crisis, por ejemplo, del 2001, 2002, me marcó muchísimo, ¿no? Escuchando los discursos, con la casita de Fugban. Yo era un periodista que en aquel momento tenía 17 años, con un grabador de cinta en la mano, ¿no? Una cosa que uno arrancaba, en un momento que me tocó debutar periodísticamente muy jorobado para el país. Y evidentemente fue una figura que marcó y marcó muchísimo. Y hoy verlo o verte en esa posición, ¿no? Jurando ante el Senado de la República, evidentemente es una imagen muy, muy fuerte, muy, muy impactante. ¿Cómo estás viviendo a nivel personal esta nueva etapa como integrante de este cuerpo, del Senado de la República, nada menos, en base también a toda esa mochila que, como en el libro, traes en tu espalda? Por suerte, porque en este caso no es una mochila que pese, sino más bien es una mochila que trae mucha experiencia también. Bueno, te diría que como toda nueva experiencia y escenario donde uno debe moverse, bueno, hay una parte de aprendizaje de todo lo que tiene que ver con lo administrativo, con lo protocolar. Es un escenario complejo desde esa perspectiva. Y también, bueno, es una nueva trinchera política donde defender las ideas, donde impulsarlas, donde debatir. En ese campo me es mucho más fácil que el anterior que te dije, ¿no? Es decir, porque, bueno, uno ya lleva años en la discusión política de los temas, más allá de que estuviera trabajando fundamentalmente en el movimiento social, como tú lo decías. Pero entonces me encuentro muy bien, me encuentro con muchas ganas de hacer cosas. Creo que hay una gran expectativa en un altísimo porcentaje de la población uruguaya en el nuevo gobierno. Y bueno, es un gobierno que planteó cambiar. Entonces, se trata de eso, de cambiar las situaciones de desigualdad que hay en el país. Hoy, por ejemplo, escuchaba que el 18% de la población es pobre y que hay tres aristas que marcan a la pobreza. Una es la baja escolaridad, tema sumamente preocupante. ¿Dónde vas hoy sin escolaridad? ¿Qué trabajo vas a encontrar? ¿Cuál va a ser tu desarrollo? El otro tema es la informalidad, tema muy preocupante. El otro día estaba con un grupo de compañeras y compañeros de Piedras Blancas y me daba cuenta en ese barrio el eje central que es la feria, la changa del domingo, Claro. ¿no? Y el tercer aspecto, la vivienda, ¿no? Que marca la pobreza. Bueno, entonces en ese marco tenemos un gran compromiso de tratar de atemperar esas desigualdades y llegar a erradicarlas. Ese es el sueño. Y tenemos que trabajar para eso. Tenemos que trabajar para que en el Uruguay no haya más jubilaciones miserables. ¿Qué jubilado puede vivir con 17.000 pesos? Y tenemos que trabajar para que no haya más 25.000 pesistas, que son miles de uruguayos que ganan 25.000 pesos. Ese es el objetivo central y es como me veo en el Senado o en cualquier trinchera de debate, de discusión de ideas, de lucha de ideas, ¿no? Entonces, bueno, asumimos el desafío con mucha fuerza, con muchas ganas, con ganas de seguir aprendiendo, porque no me gustan los todólogos, ese que opina de todo, no, yo me voy a rodear de compañeros que tengan expertise en distintos temas. Ayer
vinieron a presentarme un proyecto de plaguicidas. ¿Te podrás imaginar? Que yo no sé nada de plaguicidas, pero los escuché con muchísima atención y vi una cantidad de cuestiones importantes en el proyecto que me están planteando. Bueno, esa es la idea, escuchar mucho. El Frente Amplio se hizo una autocrítica de plantear que se había alejado de la gente. Es lo que nunca me puede pasar ni me va a pasar. No olvidarnos nunca de dónde venimos, de que todos pueden aportar, todos pueden aportar. Y hay que escuchar mucho a la gente, al de a pie, al que hizo posible este triunfo en última instancia, como todos los grandes triunfos de la humanidad. Y me debo a una clase, mal que les pese a muchos que ya ni les gusta hablar de clases. Sí, yo me debo a una clase, a la clase trabajadora. Mis padres fueron trabajadores, mis abuelos fueron trabajadores, mi familia es de trabajadores, entonces, bueno, ahí estamos y vamos a defendernos. Y seguir sufriendo cuando cierran las fábricas. Ponerse en las sandalias y en los zapatos del compañero de la multinacional de Colonia y Las Piedras que cerró de un día para el otro. Claro. Ponerse en los zapatos del frigorífico que cerró y dejó a un pueblo en la vía, ¿no? Entonces, bueno, todo eso para mí es lo que hay que plantearse en la vida. Bueno, vos recién hablabas, Gustavo, de tu condición de clase y de no olvidarte de tu origen y tampoco olvidarte del diálogo y de la comunicación permanente con el pueblo. Algo que en su momento, en aquel proceso de autocrítica, efectivamente el Frente Amplio lo tomó como uno de los tantos insumos que pudieron o llevaron, según algunos lo afirman también, a la derrota que finalmente terminó en la victoria de la calle Pou en 2019. Yo hace poco estaba leyendo información, y hoy de mañana también, información económica, que hablaba justamente de que no va a haber grandes sobresaltos en lo que tiene que ver con los mercados de cara a la asunción de Yamandú Orsi en esta transición de la calle Pou hacia Yamandú Orsi, mostrando de alguna manera una cierta estabilidad económica y también política en el Uruguay, que se nota claramente también en esta transición de gobierno, ¿no? Y tú mencionabas hace un momento nada más, bueno, los datos que se desprenden de este nuevo índice de pobreza multidimensional, ¿no? Que dio a conocer ayer por primera vez el Instituto Nacional de Estadísticas y que son también bastante preocupantes. En el medio de todo esto, están todos estos despidos que justamente vos mencionabas. Entonces uno empieza a observar como una realidad un poco, no diría contradictoria, pero tal vez como variopinta, ¿no? Por un lado, una estabilidad económica, en líneas generales, no demasiado marcada. No es que el dólar se va a disparar porque los cucos de que asume la izquierda hacen que el mercado se vaya para un extremo, ni nada de eso. Pero hay una realidad latente. De hecho, el propio Juan Castillo, ministro designado de Trabajo, lo ha subrayado en más de una oportunidad, que le deja una mochila bastante delicada, por decirlo de alguna manera, al gobierno de Orsi en materia de despidos. Por otro lado, está justamente esta realidad de pobreza. De hecho, vos estás en el Senado porque también un compañero tuyo va a tener nada menos que la responsabilidad de tomar las riendas del Ministerio de Desarrollo Social, que para muchos es una patata caliente. En definitiva, te hago toda esta intro larga, no te quiero aburrir, pero justamente te pregunto, porque vos algunas líneas ya marcaste, pero particularmente en el tema de desempleo, que es un fierro caliente, pero también en estas cuestiones que veníamos hablando, bueno, ¿por dónde crees que tienen que pasar las grandes medidas de acción para que se empiece a notar, bueno, volvió un gobierno, en este caso de izquierda o progresista, con determinadas características y a marcar la cancha? Así como en su momento en el 2005, con cosas buenas, cosas malas, cosas regulares, el gobierno de Tabaré Vázquez puso, por ejemplo, el plan de emergencia, activó de una y se empezó a notar ahí un clic con respecto a lo que se venía viviendo en los años de la crisis, ¿no? ¿Cómo lo ves el tema? Bueno, mira, si tú me permitís, quiero, antes que eso,
ver un poco en qué realidad se encuentra nuestro país, en qué realidad internacional. Estamos en un momento complejo y apasionante del sistema capitalista. Complejo y apasionante. ¿Mm? Y tortuoso a su vez. ¿Y apasionante por qué? Bueno, es apasionante porque están cambiando vertiginosamente. La tecnología ha llevado a un país absolutamente distinto. Si tenés que hacer memoria 10 años atrás, no te acordás cómo era, ¿no es cierto? Entonces, el avance tecnológico que ha desarrollado el capitalismo, al no tener ni redistribución de riqueza, ni reducción de la jornada de labor, se le complica muchísimo para los trabajadores del mundo. Yo estaba leyendo lo que fue enero en Europa. Hubo movilizaciones en Alemania, Reino Unido, Grecia, España, Italia y Alemania. Bélgica también. Movilizaciones de miles. Aquí poco se dice de todo eso. Tenemos en agenda la guerra y hombres amantes de lo bélico, como un Trump. ¿Alguien podía haberse imaginado un Milei hace 30 años atrás? Un Trump que dice que va a hacer desaparecer a los palestinos de Gaza porque quiere hacer una costa turística. Es una barbaridad, pero esa imagen, al igual que la otra, ¿y por qué digo que es apasionante? Digo porque tenemos que trabajar pedagógicamente para que la gente vuelva a hacer política, porque lo que están planteando estos actores es no creas en la política no sirve para nada, son todos iguales. Y eso beneficia a estos outsiders que ya no son tan outsiders. Yo el otro día discutía con un compañero y me decían, porque están locos. No, no están locos. Ahora los supermillonarios están en el gobierno, antes tenían sus representantes. Ahora Musk se da el lujo de decir, yo quiero mandar en el mundo. Cuestiones que el capital se encargaba de ocultar. Entonces, Uruguay está en ese marco. ¿Cómo nos va a afectar la guerra? Fíjate que, ¿cómo no va a ser apasionante leer lo que pasa aquí? Ahora Trump dice que Zelensky es un dictador. Increíble. Estados Unidos apoyando salvajemente la guerra contra Rusia. Metió a toda la etana adentro y ahora Trump se olvida, ni siquiera habla con el viejo continente y dice que Zelensky es un dictador. Entonces, te das cuenta que estamos viviendo muchas incertidumbres. De allí que las usinas de ideas deben ser fundamentales para la izquierda, nacional e internacional. Hay que estudiar qué ha pasado con el socialismo real, hay que hacerse una autocrítica profunda al respecto. ¿Por qué ese fracaso? No podemos hacer como el avestruz. Entonces, todo eso hace que el estudio, el análisis, la profundidad, el debate sea el leitmotiv para mí de la izquierda en este país y del movimiento popular. De lo contrario, se va a dar aquello que dijo magistralmente Rosa Luxemburgo hace tantos años atrás. Vamos a la barbarie. Hoy ya hay analistas que están hablando de una crisis civilizatoria. Analistas. Hablamos del narcotráfico como de Tony Jerry. Es increíble. Entró el narcotráfico. Escuchás un informativo, tú que sos periodista lo sabes mejor que yo, que te dicen, este era de la banda tal y salió de la boca que está en tal lado. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, como decía la canción. Y lo miramos como algo natural. Es natural que la gente duerma en la calle. Pasamos con total indiferencia frente a ellos. Y todavía no falta la reacción que dice, son drogos, malvivientes, hay que matarlos a todos. A eso hemos llegado. Y nuestros nietos, nuestros pequeños cuando salen de la escuela lo ven. Mi nieta la otra vez salió de su escuela pública y me decía, este señor siempre está acá durmiendo, abuelo. Qué horrible. Entonces te das cuenta
que cuando uno los oye hablar, cuando uno escucha lo que estamos escuchando estos días de Milei, que llamó a una estafa nacional e internacional, ¿m? El hombre que todo lo podía, ¿eh? El hombre que fue votado por una inmensa mayoría de argentinos. ¿M? Entonces, por eso me parece, Martín, que es un momento apasionante, no porque sea bueno. Lo apasionante no es sinónimo de No bueno. es sinónimo de bueno, sin lugar a dudas. Y justamente por eso, volviendo al origen de la pregunta, ¿cómo tiene que actuar un gobierno del Frente Amplio en este complejísimo y apasionante marco regional y global en el que nos estamos moviendo para atender justamente, entre otras cosas, y de manera urgente, estas crisis laborales que han dejado a cientos de personas y cientos de familias con un enorme signo de interrogación adelante porque, bueno, las multinacionales, bueno, como ya sabemos, el capital es cobarde y cuando se tiene que ir, se va, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en ese sentido? ¿Cuáles son las señales que tiene que dar este nuevo gobierno? Bueno, un programa no es lo mismo que un proyecto. El país tiene que tener un proyecto de país. Hay que elaborar eso. Yo espero que los compañeros de la OPP estén trabajando fuertemente en ello. ¿Mm? ¿Cómo sobrevivir a todo esto? Lo segundo, abrazarse a nuestra gente. Abrazarse a nuestra gente. Cuando digo abrazarse, digo que en ese abrazo esté el conocimiento que nos pueden dar todas las organizaciones de la sociedad civil y nunca menospreciarlas. Pero por sobre todas las cosas, hay que poner algunos ejes que sean prioritarios. Uno es la educación. Un país que tiene un 40% de jóvenes aproximadamente que no terminan secundaria, es un país preocupante, muy preocupante. Un país donde tiene el 18% de pobres y 50.000 nuevos pobres, y la pobreza está focalizada en los niños y en las mujeres fundamentalmente, es un país que preocupa. Y a mí me va a preocupar como socialista y como frente amplista. Esa gente, ya hubo tiempo para los Mayaoro. Ya tuvieron todo el tiempo los Mayaoro. Ahora es el tiempo de los de abajo. ¿Cómo lo logramos? Bueno, hay que trabajar mucho con la gente, porque la gente es la que va a tener que apoyar cualquier propuesta política. Si nosotros hacemos política de cúpula, nos equivocamos. Yo, por ejemplo, tú me preguntabas por el Senado. Mirá, yo estoy descubriendo cosas del Senado que a mi edad nunca imaginé que sucedían en el Senado. Por ejemplo, yo eso se lo tengo que comunicar a mi gente. Tienen que saber cuál es el régimen laboral de un senador. Tienen que saber cuáles son las tareas. Tienen que saber que cuando yo levante la mano, si están de acuerdo o no conmigo. Sobre todo los que nos llevaron a esto. Entonces, hay que tener un proyecto de país. Hay que tener claro que yo soy tabareísta por sobre todas las cosas por una consigna que decía que pague más el que tiene más. Esto es fundamental. Hay una canción de Serrat que yo siempre recuerdo, no sé si tú la escuchaste, aquella de que el rey estaba en el castillo y los pobres empiezan a llegar. Sí, claro. Y el mayordomo le dice, han llegado los pobres, hasta que al final los Disculpe, saca. señor, se nos llenó de pobres el recibidor. Exactamente. Ahí Sí, está. señor, Bueno, claro. Claro. brillante película. Bueno, yo le digo a los que están teniendo como propuesta urbana los barrios privados que no van a alcanzar las murallas si siguen así. ¿Cómo puede ser que en Uruguay las mismas hectáreas donde viven no más de 2.000 familias en barrios privados, viven todos los asentamientos irregulares y sobra tierra? ¿Cómo puede ser? Entonces, este tema de la violencia ciudadana, por ejemplo, que tanto se habla, miren, yo creo que es un tema que preocupa muchísimo a la gente, obviamente. Yo vivo en la Cruz de Carrasco, zona roja no por comunista, sino por cómo el periodismo amarillo lo cataloga, ¿no? Que me subo a un taxi y lamentablemente el trabajador de taxi me dice, ¿va un cativo? Lo dejo en la esquina. Muy feo, pero ya cuando le digo voy a la cooperativa, bueno, ahí me dice, bueno, está, ahí entro, ¿no? Bueno, este
esta segregación espacial que hay en la ciudad es cada vez más profunda. Yo siempre digo que hay un muro en Montevideo que se llama Avenida Italia. Totalmente de acuerdo. De Avenida Italia al mar, todos los servicios y un Montevideo distinto. Sí. Y para acá, bueno, se complica. Sí. Se complican todos los servicios. Bueno, y yo no le voy a echar la culpa a quien no la tiene, ¿cierto? Porque cuando tú no tenés los servicios, y bueno, de alguna manera tenés que vivir. Entonces, en ese marco, esa segregación espacial tiene que ver con que hay una profunda desigualdad en este país. Y lo marca el problema educativo y lo marca el problema laboral. Y esto está ligado indisolublemente a los problemas de salud y a los problemas de vivienda. Es decir, ese triángulo que tanto se habla de educación, salud, vivienda, con un denominador común que es trabajo, bueno, ese es el que a mí me va a preocupar y el que nos tiene que preocupar a todos. Habrá gastos que habrá que cortar. Esto es como cuando estás en tu casa. Bueno, si no alcanza la plata, y tenemos que cortar. Hay cosas que habrá que cortar y hay cosas que habrá que potenciar. Hay que volver a potenciar el Estado. Ahora, mira, se está hablando de las elecciones de la Intendencia y todo. El otro día con mi compañera hablábamos. Yo le pediría, por lo menos a mi generación, que recuerde lo que era antes de que tomara el Frente Amplio hacer un trámite en la Intendencia. Yo vine a este barrio en los años 70 y no había bornes de teléfono. Había un boliche que se llamaba El Boyero y hacíamos fila todos los cooperativistas para ir a hablar al teléfono que tenía el café, porque no podíamos tener teléfono. Y no estoy hablando de hace 200 años atrás. Estoy hablando de los años 70. Entonces, todo esto tiene que ver que uno debe de esforzarse por seguir estudiando, seguir oyendo a los que tienen expertise en algunas cuestiones. Esto no quiere decir que la academia tenga la razón del mundo. Hay que escucharla como un elemento muy importante en el país. Pero también, como decía Paulo Freire, hay que escuchar a todas y a todos porque todos podemos algo volcar. En educación, en trabajo. Sin educación, sin formación de nuestros jóvenes, sin ver cómo se adaptan estos jóvenes, se pueden adaptar a los nuevos cambios tecnológicos del país, seguir pensando en las vaquitas, que está bien, pero como dice la canción, siempre son ajenas. No, nosotros tenemos que pensar en un proyecto de país. Yo voy a insistir con esos temas. Mi partido lo ha resuelto en su 50 congreso. Como Partido Socialista hemos dicho, bueno, hay que empezar a buscar las transformaciones necesarias que aminoren las desigualdades de este país. Gustavo, y en este contexto, ¿no?, de prioridades, de necesidades, hablabas del trabajo, de la dignidad, de obviamente combatir el desempleo, la importancia de la educación, la importancia de integrar, ¿no?, de romper guetos, por decirlo de alguna manera, o de derrumbar muros invisibles como los que tenemos por lo pronto en Montevideo, mirada con la que yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que quedó muy de manifiesto, inclusive cuando en aquel momento el sociólogo Gustavo Leal estaba en el Ministerio del Interior, en el área de justamente de integración social, sí. y hablaba, ¿no?, cuando el famoso derrumbe de parte de los Palomares de Casaballe, hablaba justamente de esto mismo que tú señalabas, ¿no?, la necesidad de cortar, de terminar con ese muro invisible de Avenida Italia del Norte pasa una cosa, de Avenida Italia del Sur pasa otra. Y hablabas también de la educación, que evidentemente es un tema que daría para una entrevista aparte, pero para aprovechar los minutos que nos quedan, sí, quiero preguntarte justamente por tu tema de cabecera, que es el tema de la vivienda, que lo has mencionado a lo largo de este diálogo en varias oportunidades. Has estado por buena parte del mundo fomentando y explicando lo que es justamente el sistema del cooperativismo. Fugman durante años, y sigue siendo, ¿no?, una referencia en este tema en Uruguay y una organización social además con un peso muy fuerte en lo que es justamente la movilización social también, lo cual no es una cosa para nada menor. Pero yendo en concreto al tema de la vivienda,
¿cuáles deberían ser los ejes por los cuales el Ministerio de Vivienda tiene que empezar a trabajar fuertemente en estos 5 años, después de lo que ha sido también una muy polémica gestión del Ministerio de Vivienda por parte de Cabildo Abierto en la coalición multicolor en estos años del gobierno de la calle Pou? Y principalmente también qué aprendizajes, ¿no?, de esas experiencias internacionales que has tenido son aplicables al contexto de Uruguay. Yo sé que daría para una hora solamente de Sí, esto, pero por lo sí. menos unos minutitos de respuesta para después en otros momentos seguir más, pero poder dar alguna pincelada de todo esto. Bueno, lo primero para resolver o intentar comenzar a resolver seriamente el problema de la vivienda, hay que hablar de la financiación estatal. Acá va a tener que ver mucho el Ministerio de Economía, ligado al Ministerio de Vivienda. En el programa del FA nosotros planteamos duplicar la partida presupuestaria que había dado la actual administración, pero yo sigo insistiendo que nosotros debemos de crear un verdadero Fondo Nacional de Vivienda, como lo ha planteado Fútbol. Para eso habrá que ver la financiación, de dónde sale, de aquí, pero sin financiación estatal no hay resolución al problema de la vivienda. Y esto lo vas a Dos, impulsar desde el Senado, antes de que digas el número 2, perdón. por Bien. supuesto, sí, sí. La partida, ¿no? Y por supuesto que voy a hablar con el Ministerio de Economía, vamos a hablar con los compañeros senadores que estamos en la Comisión de Vivienda, porque hay que hacer un laburo full en eso. Lo segundo y fundamental, el problema de la vivienda, un gran amigo, el compañero ingeniero Benjamín Naún, un día me dijo, es una enfermedad que ataca selectivamente a los pobres. Y es real, es una enfermedad social que ataca a los pobres. La gente que está en el déficit habitacional es aquella que no tiene capacidad de ahorro. Si las empresas constructoras quieren seguir construyendo, me parece muy bien que lo hagan, ¿cierto? Ahora, no pueden ser subsidiadas permanentemente por el Estado. Hay que revisar la ley de vivienda promovida, de una vez por todas. Y la empresa privada puede trabajar perfectamente bien, como ya lo decía el legislador de la época de fines del 60, el gran Juan Pablo Terra, con el Estado haciendo viviendas para gente humilde, que sean no viviendas precarias, sino viviendas dignas. Y mira, nosotros tenemos un tercer elemento que es el marco legal extraordinario que tiene nuestro país, que es la ley 13.728, aprobada en 1968, que se le dieron algunos tajos en los gobiernos neoliberales, pero la estructura quedó intacta gracias a la defensa que ha hecho FUGAN, entre otras organizaciones de la misma. Por lo tanto, tenemos marco legal, hay que meter financiación y tenemos programas claves. No hay que inventar más el agua tibia, pido eso, por favor. En vivienda ya está todo inventado, todo inventado. Hay nuevas tecnologías. El cooperativismo de vivienda por ayuda mutua tiene que ser un programa privilegiado, pero además hay que reestudiar también el cooperativismo de vivienda, cómo le adaptamos las nuevas tecnologías apropiadas en la construcción a los efectos de hacer más llevadera la ayuda mutua. Ese es un programa para mí sustantivo. También el problema de los asentamientos, pero cuidado, cuidado con cambiar a los pobres de lugar. Porque si yo tengo 80 pobres en un lugar y los realojo en otro a los 80 pobres, esos no son barrios integrados. Esos no son barrios integrados. Y pan con pan, ya saben comida de quién es. Entonces, todas las propuestas del Banco Mundial hay que tirarlas al Río de la Plata, que se hundan en lo más profundo del océano. Porque el asentamiento irregular es consecuencia directa de problemas económicos estructurales del país. Si vos tenés un buen salario, te da para alquilar una buena vivienda o te da para tener una vivienda digna y adecuada a través del cooperativismo de vivienda o el cooperativismo de ahorro previo también para sectores medios bajos. Entonces, hay programas, hay que tener la voluntad política de invertir desde el Estado en un problema crucial para la gente como es el de la vivienda. Cuando tú tenés una vivienda digna y adecuada, mirás al mundo de manera distinta. El niño que tiene una habitación para poder hacer sus deberes domiciliarios, que tiene espacio, que tiene iluminación, que tiene una vivienda donde él duerme en su dormitorio con su hermanito si es del mismo sexo y su hermanita en otro,
tiene desarrollo. No podemos hablar de desarrollo sin resolver el problema de la vivienda. Quien vive hacinado no tiene salud y difícilmente va a poder cumplir con los deberes domiciliarios y asumidos. Entonces, el problema de la vivienda no se puede ver al margen de lo educativo y de la salud para los trabajadores y las trabajadoras. Y yo aspiro a que este gobierno, y más ahora con esto que salió, que la pobreza tiene una cara que es justamente la vivienda. Y otra cara que tiene la vivienda, mira, y perdóname que me vaya de un lado para el otro. Pero es interesante, sí. Y trajeron un proyecto hermoso sobre medicina bucal. Porque, ¿sabes una cosa? A la pobreza también, desgraciadamente, la muestra cuántos dientes tenemos. Gustavo, estoy llegando al final. Por supuesto que me quedan 800 preguntas derivadas de un montón de estas cuestiones y va a ser un gusto volver a hablar y volver a coordinar porque, bueno, en estos 5 años va a pasar mucha agua debajo del puente y vamos a tener que hablar en más de una oportunidad y la idea es que Informarte siempre esté en la vuelta para poder ayudar a poner en contexto todas estas cosas. Pero una última pregunta que nada tiene que ver con lo que veníamos hablando hasta ahora, pero que tiene que ver con la coyuntura de estos últimos días, ¿no? Y que lo voy a enlazar un poco a todo esto que vos venías hablando recién porque me parece muy interesante. Hace un rato hablabas de el muro invisible, Avenida Italia al norte, Avenida Italia al sur, el acceso a los servicios, la seguridad, los estigmas que algunas zonas cargan, la prensa amarillista, etcétera, etcétera, etcétera. Venimos de días no complicados. Lo siguiente, balaceras por donde sea, el tema de la seguridad pública, que lejos de haber mejorado, ha tenido un empeoramiento bastante significativo en estos últimos 5 años. Se habían mostrado números bastante alentadores, pero claro, en el marco de la pandemia también, donde todo estaba inmovilizado, paralizado, la realidad es que en los últimos años de la actual administración del presidente Lacalle Pou, las cosas están igual o peor de lo que habían quedado en los gobiernos del Frente Amplio, que tan criticados habían sido por parte de la que en aquel momento era la oposición y luego le tocó asumir el gobierno. Sin ir más lejos, bueno, el fin de semana pasado, balacera en pleno Pocito, límite con Buceo, plena Avenida Italia al sur, sí, al sur bien digo, contra el mar. En estas últimas horas nuevamente una balacera, un peligroso, digamos, recluso, fugado, en fin, una serie de elementos bastante complicados. En el marco de todo esto, la discusión política otra vez, ¿no? La frase que ha recorrido la agenda informativa de estos últimos días del futuro ministro del Interior, Carlos Negro, diciendo que la lucha contra el narcotráfico está perdida. Pero llamando, porque también esto hay que ponerlo en contexto y nosotros en Informarte lo hicimos, a que hay que seguir apostando al control como forma de disminuir, ¿no?, el efecto y el avance territorial del narco y todo lo que trae asociado, pero que en sí embarcarse en la lucha contra el narcotráfico es una pérdida de tiempo porque, bueno, de alguna manera los efectos están a la vista. Esto fue replicado por el ministro del Interior saliente, Nicolás Martinelli, después también Daniel Radío, que ha estado en el gobierno actual, en la oficina de drogas y que va a seguir de alguna manera vinculado al tema en una nueva responsabilidad en este gobierno de Orsi. De alguna manera respaldó parte de las palabras de Carlos Negro, lo hizo también la subsecretaria Valverde. Estoy haciendo un resumen de memoria, no porque vos no lo sepas, sino para poner en contexto a los que nos están viendo y escuchando, ¿no? Digo todo esto porque es un debate interesante que también daría para horas, pero como ha estado también de alguna manera latente a lo largo de toda nuestra charla y forma parte, ¿no?, del contexto actual que se está viviendo en el Uruguay, a días de que asuma además un nuevo gobierno, me parece que está bueno poder tener una pincelada de reflexión tuya sobre este tema, no solamente sobre la cuestión netamente de la seguridad, sino justamente sobre esta discusión de fondo, ¿no?, que tiene que ver con el tema de el avance del narcotráfico y bueno, las posibilidades que tiene un Estado, además como el uruguayo,
de poder lograr una mejoría. Porque acá además hay una cuestión que trasciende a si vos sos socialista, vos sos del Partido Nacional, vos sos Colorado, vos sos de Cabildo Abierto, o sos del Partido Comunista o del MPP o de lo que sea. Somos uruguayos y mal o bien estamos rifados mayormente todos también en esta cuestión, ¿no? Entonces, por eso te lo pregunto como senador y considerando esta nueva etapa que se viene también, ¿cómo estás observando este tema y este debate político, pero que no es menor con respecto a cómo se va a parar la institucionalidad para atacar este flagelo, ¿no? Bueno, mirá, primero que nada quiero decir que esto que voy a decir lo digo con total respeto a mis hermanos centroamericanos, que tuve una vivencia con ellos de 15 años prácticamente y los adoro, ¿no? Como pueblos. Yo viví en el infierno. Yo viví en el infierno de las maras, tanto en Honduras como en El Salvador, como en Guatemala, que tiene liga directa con el narcotráfico. No me voy a detener en lo que dijo Negro, porque tú lo aclaraste bien, se la trataron de sacar de contexto lo que dijo, no tiene nada que ver, ¿no? Se trata de hacer política barata. Vamos al fondo del asunto. Primero, esto no se resuelve de un día para el otro, porque hay que ver cuáles son las causas de por qué entró como entró el narcotráfico. El narcotráfico entra por las grandes desigualdades y el narcotráfico necesita y le es indispensable la extrema pobreza, porque ese es su ejército de reserva, lamentable y tristemente. Un pibe con escolaridad muy baja, con problemas en su casa, con violencia doméstica que vive como el padre le pega a su madre, en fin, todos los dramas que tiene la extrema pobreza, cuando se le acercan estos sinvergüenzas y le ofrecen una buena plata y una motito para que empiece a trabajar con ellos, y va a agarrar, va a agarrar. Entonces, ese ejército es lo que hay que sacar. Mirá, los gringos, para la lucha contra insurgentes, contra las guerrillas en Centroamérica, tenían una teoría que era: hay que atacar a los campesinos, que son los que le dan el alimento y los cobijan a los guerrilleros. Ellos decían, para que muera el pez hay que quitarle el agua. Bueno, te das cuenta que hay que quitar la extrema pobreza para que no tengan cómo. Esto no quiere decir que uno no tenga que reprimir también esos actos salvajes, etcétera, etcétera. Pero es una batalla muy a largo plazo, donde tenemos que integrar barrios, mucho trabajo de integración en los barrios, de darle importancia a las organizaciones civiles de los barrios, a ver cómo pueden seguir atemperando quién vive y quién no vive allí. Fíjate que ellos están operando, y si lo ves, primero en la periferia. Y bueno, ¿y qué hay en la periferia? Y en la periferia está la pobreza. Ahí es donde pueden operar. Entonces, frente a esto, Martín, te digo, vamos a hacer todos los esfuerzos, pero el pueblo nuestro no se puede engañar con falsas expectativas. Yo no voy a hacer lo que hizo Bukele en El Salvador, ni pretendo, esto de hacer cárceles de máxima seguridad y aplastar los derechos humanos, y haber hecho un acuerdo con los capos de las pandillas para no mandarlos extraditados a Estados Unidos. Esa es la realidad de Bukele, ¿no? Te digo porque muchos de la derecha lo tienen como un ídolo. Claro. No. Lo que hay que hacer es retomar un país integrado, y esto no se logra de un día para el otro. Lamentablemente, Martín, nuestro pueblo tiene que tomar conciencia de que si no se lucha por mejores condiciones de vida y por erradicar la pobreza extrema, el narcotráfico va a tener el ejército. Por supuesto que después tendremos que ver otros fenómenos, otros fenómenos que son aplaudidos, como las barras bravas, por ejemplo, que también son otro elemento de violencia ciudadana salvaje. Y también lo que te decía hoy, no, el jefe de la barra brava se llama tanto. En Argentina, por ejemplo, el abuelo de Boca y el no sé cuánto de Independiente. Bueno, todas esas cosas son los tentáculos que tiene el narco. Y además, el narco es muy desigual hasta con el capital, fíjate. Ellos tienen todo lavado, y tienen mucha plata, mucho dinero. Ellos pueden comprar jueces, pueden comprar representantes nacionales. Entonces, es
una batalla muy fuerte. Yo creo que Negro quiso explicar esto, pero a mí me gusta explicarlo con todas las letras, ¿cierto? No nos engañemos, hagamos barrios integrados. Las cooperativas de vivienda son muy importantes porque nos conocemos todos los vecinos. Y hay que tratar de evitar por todos los medios el ejército de reserva, que tristemente lo viví en toda América Latina. Estuve en Colombia también, imagínate. Y ahí se veía eso. Es decir, ese es el gran desafío que tenemos como país. Fíjate que hay países en el mundo que cierran cárceles y nosotros tenemos que abrir más cárceles, con angustia y con tristeza. ¿Quiénes están en las cárceles? ¿Cuántos millonarios hay en las cárceles? Eso hay que preguntarse. Los grandes cayeron algunos en Punta del Este, ¿o no? Los grandes no están en los asentamientos irregulares. Ahí no lo busquen, ahí está el pequeño, el que vive de charamuscas, digamos, ¿no? Los grandes están muy bien. Acordate aquel italiano que tenía a la hija en un colegio de alta calidad en Punta del Este y demás. Entonces, nos queda una ardua tarea como país, que es combatir este flagelo que destroza generaciones enteras. Gustavo González, senador de la República por el Partido Socialista, la verdad que muchísimas gracias por estos minutos aquí en Radio Informarte, por haberse acercado a conversar, a pensar sobre la actualidad, sobre la realidad que tenemos planteada actualmente en nuestro país y los años que se van a venir. Como lo dije, puerta y micrófono abierto, vamos a tener oportunidad de seguir conversando, de seguir pensando sobre estos y otros temas. Así que muchísimas gracias por estos minutos y volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias a ti, Martín, felicitaciones por el programa y muchas gracias por haberme invitado. El agradecido soy yo. Ahí estaba la palabra entonces del senador Gustavo González compartiendo con nosotros la comunicación aquí en Radio Informarte.